Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. Primicia Televisión, nuestro canal de libre recepción para la provincia de Marga Marga, les invita a un nuevo programa Plebiscito 2022. Hoy día, por supuesto, con panelistas que seguramente tendrán mucho que decir respecto de lo que significa dirimir en su vida, usted señor, señora joven, para el 4 de septiembre, si aprueba o rechaza la nueva Constitución. Y quiero contarles de que se ha convertido en un bestseller este libro. Es el más vendido, aunque usted no lo crea, el más vendido en este momento. Y incluso vendedores ambulantes han hecho realmente un buen negocio, lo que no es malo para reactivar seguramente también la economía, pero se han vendido muchos libros respecto de lo que tiene que leer la gente, porque ha despertado interés en las personas leer lo que es la propuesta de esta nueva Constitución. Recordemos que en 1980 Augusto Pinochet puso también en un plebiscito en donde se aprobó con un 67%, para algunos obviamente con un padrón electoral no inscrito, se prestó seguramente para muchas dudas, y que en el camino fue quedando esta Constitución a pesar de los parches que se le hicieron en las distintas administraciones, y hoy día nos vemos enfrentados como ciudadanos para que definitivamente digamos si aprobamos o rechazamos esta nueva Constitución. Nuestros panelistas de hoy, como siempre, quiero destacar al señor Florencio Valenzuela, profesor, con su nuevo look, nuevo sombrero, de verdad que se lo alabo, muy bien. Gracias por venir, Florencio. También tenemos al profesor Rodolfo Torres, quien está con nosotros, ya ha estado en otras oportunidades también hablando de los diferentes temas de la propuesta nueva. Y tenemos también a don Sebastián Farfán, él es consejero regional, que también ha querido estar con nosotros para compartir y un poco saber de qué se trata. Y esperamos en lo profundo de nuestro pensamiento de que a ustedes les aclare algo respecto de lo que es la nueva propuesta de Constitución. Así que dicho esto, los temas centrales que vamos a tocar el día de hoy serán salud y educación, pero me gustaría partir por una pregunta en general. ¿El presidente Gabriel Boric está haciendo campaña o está no haciendo campaña? Dejémoslo así. ¿Está haciendo campaña, Florencio? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que estarán viendo los amigos televidentes el programa. Quiero decir que también tomando las palabras de nuestro conductor, Víctor Pavés, efectivamente, Gabriel García Márquez, nuestro Gabito, decía que Chile era un país extraordinario en esto del legalismo. De hecho, las leyes se vendían en la calle y a él le llamaba mucho la atención que justamente de Santiago había canillitas, bueno, yo digo canillitas, kiosqueros, que decían, salió la ley, la nueva ley, y la gente increíblemente compraba la ley. Entonces yo creo que este fenómeno que se ha dado ahora con respecto a la Constitución es muy interesante, porque esto va a permitir que usted, amigo que nos está viendo, se pueda formar una impresión cabal del texto constitucional. Y creo que todo lo que hace el gobierno, que es lo que le corresponde, es poner a disposición de los ciudadanos de Chile este texto, para que usted, cuando vaya a votar, lo haga lo más informado posible. Lo haga no creyendo que se va a terminar la bandera, ni que se va a terminar el carabinero, ni que le van a quitar los niños, ni que le van a quitar la casa, sino que leyendo efectivamente lo que dice el texto. Y si usted no está de acuerdo, por cierto, podrá votar por la opción rechazo. Y si usted considera que esta Constitución le permite, le da más derechos sociales, le permite vivir en un mejor país, votará apruebo. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Boric es lo que a una persona le corresponde hacer.
Sí, entregar Florencio, perdóneme que le estos libros, interrumpa, estos documentos Florencio. a la comunidad. Perdóneme pero Dígame. usted acaba de decir algo que el presidente no está diciendo. Usted dice, bueno, si no le gusta el texto, usted puede votar rechazo. Es lo que no está haciendo Boris, no está presentando las dos opciones. Él como gobierno debiera presentar las dos opciones que existen, de hecho lo dijo él, pero aparentemente entregando esto aparece como campaña. Yo creo que ahí está el error. Y yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Lo que estoy diciendo que como presidente de la República, él perfectamente puede haber dicho, mira, acá está la nueva propuesta, la vamos a entregar, es gratuita, si quieren le pongo una autografiada, pero también hay que recordar, si usted no está de acuerdo con esta propuesta que le estamos haciendo, usted puede votar rechazo, o sea, informando de que no es la única opción que tiene. Pero, Víctor, perdón, sí, usted lo acaba de decir. Sí, pero Víctor, yo Y creo que- que estás confundido. Estoy Porque, confundido. sí, estás Sáqueme confundido. la- Inmediatamente. sáqueme la cosa. El primero que dijo que votar rechazo o votar aprueba o a votar aprueba era perfectamente justo y democrático fue el presidente de la República. El presidente de la República, en la primera relación que tuvo referido al texto constitucional, cuando le entregaron el texto constitucional a la constituyente, él dijo, es perfectamente lícito y democrático votar apruebo o rechazo. Perfecto. Lo importante Gracias, cuál es profesor. votar informado. Gracias, profesor. Muy bien. Don Rodolfo, ¿qué le parece a usted en esta primera encuentro si el presidente Boris está haciendo campaña o lisa y llanamente está dando la información a los ciudadanos de Chile? Bueno, en primer lugar quisiera saludar con mucho cariño a Víctor, al panelista Florencio, Sebastián. Un placer de estar aquí nuevamente en Primicia Televisión. Y yo diría, como respondería, digamos, un alumno para tratar de salir bien, todas las anteriores. Sí, yo creo que él está en este momento haciendo las dos cosas, pero da la impresión de que estuviera más ocupado en la parte de la campaña que en la parte de gobernar, porque estamos teniendo muchos problemas bastante serios en el país y al parecer él no se da por aludido. Y yo creo que no es conveniente para el presidente que involucrarse mucho en este tema de la campaña, porque el resultado podría ser adverso a sus pretensiones y tristemente, ¿no es cierto?, eso podría afectar seriamente el desarrollo de su gobierno. El presidente fue elegido democráticamente para gobernar 4 años. Y pase lo que pase, el 4 de septiembre en la noche, él le queda todavía, ¿cuánto? Le queda 3 años para seguir gobernando. Entonces, a él no le conviene involucrarse en esto. Ahora, en cuanto a lo que él ha dicho, efectivamente, como dice Florencio, dijo eso, pero también después dijo que la gente del rechazo no tenía plan para el futuro y después ha dicho, ¿no es cierto?, porque todos los días como que está diciendo algo nuevo, él ha dicho que de ganar el rechazo empezaría un nuevo proceso constituyente. Perfecto, gracias Rodolfo. Sebastián, ¿cuál es tu mirada respecto de esta partida de Sí. este programa Plebiscito 2022 en Primicia Televisión? Sí, primero a los contertulios, muchas gracias por el espacio, por la instancia, por estar para debatir. Creo que el espacio constituyente es una súper interesante instancia histórica, además, donde nos vamos a poder encontrar entre múltiples generaciones, ciudadanía y todos, como bien decía aquí el profesor, pudiendo debatir un texto constitucional que es algo hermoso de verdad. Un ejercicio ciudadano potente. Sobre lo del presidente, como fue el dictamen de Contraloría, decía explícitamente el dictamen, me parece que todos le dieron una miradita a eso a propósito de lo que preguntaban las alcaldías, de si se podía informar o no. Contraloría decía explícitamente que la labor de esto es del gobierno central. Y lo que tenemos acá, este texto, es el texto que justamente está haciendo el gobierno, entregar este texto a la ciudadanía a todos los rincones donde sea posible. Y por lo tanto creo que simplemente lo que está haciendo el presidente es cumplir con su labor, la labor mínima, que sin emitir un juicio incluso sobre esto. Yo he ido a lugares, me ha tocado ir a juntas vecinales, a clubes deportivos. Creo que dijo que le haría un cambio al tema del, sí, es que del Poder Judicial. quiero decir eso, sobre ese tema. ¿Tiene Pero algunos reparos? a propósito del gobierno, lo que se hace cuando se va a instancia es, ustedes con la libertad de decisión, voten informado. Si eso es campaña, creo que entonces estamos bien perdidos sobre lo que es un proceso informativo, porque es la obligación del gobierno. Después, a propósito de lo que también tú decías,
de el rechazar, reformar y todo ese debate que se ha dado, ese es un tira y afloja que se ha dado no a propósito exclusivamente del gobierno, sino que recordemos que el rechazar para reformar, esa campaña que se montó, ellos fueron los que al gobierno le pidieron un plan y un diseño en caso de que ganara el rechazo. Y no sé si se acuerdan, pero todos escandalizadamente decían, pero ¿cómo el gobierno no va a tener un plan? ¿Pero cómo son tan irresponsables? Estos alumnos amateurs no tienen un plan. Bueno, el presidente respondió que en caso de que ganara el rechazo, bueno, va a pasar tal y tal cosa. Eso es. Por lo tanto, es la coyuntura política muy distinta a una opinión como de gobierno. Sí. Y creo que eso hay que diferenciarlo. En todo caso, Sebastián, entiendo de que esto que estamos hablando ya entra en el plano de la suposición, porque definitivamente lo que dice la Constitución hoy día es que si gana el rechazo se vuelve a la Constitución del 80. Ahora, pero eso quiero terminarlo. Definitivamente se vuelve allá y se está pensando, y esto no es algo que esté zanjado, sino que se está zanjando, diría yo, de ambos lados, de la prueba y del rechazo, de poder ver una tercera vía, que ahí realmente tendría sentido conversar respecto a la tercera vía. Pero mientras antes no se dé el resultado del 4 de septiembre, esto concluye con esa elección, el plebiscito de salida. Un puntito nomás, amén a eso. Amén. Lo suscribo y lo firmo. Como Convergencia Social lo firmamos. Ahora, detalle. Del otro sector político se nos está exigiendo constantemente decir qué vamos a hacer en caso de distintos escenarios. Pero eso es lo que están poniendo sobre la mesa los otros. Ahora, nosotros ante esas suposiciones, simplemente responder. ¿Qué es lo que respondió el presidente? En caso de que gane el rechazo, que es lo que ustedes me están pidiendo tan insistentemente, bueno, volvemos al escenario que ya está planteado a propósito del plebiscito. Eso es lo que está hasta hoy. Todo lo demás es, obviamente, fruto de elucubraciones del debate político. Perfecto. Así comenzamos acá en Primicia Televisión respecto de lo que será y es y las conversaciones. Ahora, es interesante porque nuestro objetivo es de que si usted ve esto en su familia pueda también conversar el tema sin menoscabar a nadie, sin enojarse. Yo creo que es legítimo tener una posición y no por eso vamos a tener el problema. Yo creo que debemos aprender a tener estas diferencias. A lo mejor en algún minuto llegaremos a algún acuerdo, como seguramente podrá ser, y creo que es el camino que le queda a Chile. De otra manera, no sé qué podría pasar si es que no somos capaces de conversar. Vamos a hablar, profesor, del tema de salud. Y el tema de salud, usted lo leyó ya, y me gustaría que usted leyera puntualmente. Educación primero tenía, pero en fin. Porque usted ahí es claro. el secretario general acá. Profesor. Profesor. Te había puesto primero el tema de educación, si podíamos verlo ese primero, ¿no? Salud. Bien. Bueno, ¿me permite? Sí, por supuesto. Mire. Estamos esperando. Ya. Yo quiero suscribir lo que ha dicho Víctor Pavés. Creo que para usted, amigo que nos está viendo, amiga que está siguiendo este programa, aquí no nos confundamos. La ley que en este momento nos está determinando es que hoy, el 4 de septiembre vamos a ir a votar por dos opciones. Votar apruebo es aprobar este texto constitucional. Votar rechazo es que se mantenga vigente la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet. Esas son las dos opciones que hoy día hay. El resto son discusiones, son elucubraciones, la clase política se pondrá de acuerdo o no, pero nosotros eso vamos a ir a votar. Ahora, con respecto al tema de los derechos sociales, que es lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente, ¿de qué se trata? Hoy día tenemos un Estado subsidiario en Chile. ¿Qué significa el Estado subsidiario? El Estado subsidiario significa que el Estado se limita, se echa atrás en su función fundamental de asegurar los derechos sociales y estos se transforman en un negocio. Y eso es lo que hay hoy día en la salud, en la educación, en las pensiones. La salud hoy día, usted sabe, igual que yo, que por qué está determinada, por el bolsillo del cliente o paciente, como usted quiera llamarse, ¿cierto? Está determinada. Hoy día, en esta Constitución, se le da rango constitucional a la salud. Y se permite, por eso que no tiene que creer usted, porque es fácil, porque es mentira, porque no es cierto, que se vayan a terminar los prestadores privados.
Solamente que los prestadores privados van a tener que ser complementarios a ese piso mínimo que le va a entregar el Estado, Profesor, que es la salud. Profesor, lo voy a interrumpir. Sí, por favor. Porque creo que es interesante que el hecho de la propuesta que hay en la Constitución es que definitivamente no se acaban, digo yo, el seguro, llamado seguro de salud, que pasarían a ser la ISAPRE, y que los 2,5 millones, 3 millones y medio de gente que está en la ISAPRE iría a FONASA con su 7%. ¿Es correcto? No van. No. Es decir, usted puede seguir, además de ese 7% que le va a dar el piso en la salud pública, usted puede aportar más y puede tener una salud privada en una clínica, en un ISAPRE. De hecho, claro, es decir, además del 7%, estoy diciendo pero eso que no el significa que se va a terminar la ISAPRE. No, yo no he dicho eso. Ni el seguro. Lo que estoy diciendo es que los 3 millones que están en ISAPRE hoy día van a ir a parar a FONASA con su 7%. Sí, van a entregar a el FONASA 7%. el 7% para asegurar. La pregunta es, profesor, le voy a preguntar acá. Claro, por favor. Le voy a preguntar acá. También. La pregunta es, si este caudal de afiliados a ISAPRE van con su 7% a FONASA, y hoy día con las dificultades que tiene FONASA, ¿será capaz FONASA de responder a las necesidades que van a tener con una carga de 3 millones de personas más? ¿Es posible eso? Esa es una buena pregunta. A mí me gustaría, digamos, también hacer un comentario parecido al que hizo Florencio al principio, para que no quede, digamos, cortado el tema anterior. Sí, deben saber que efectivamente lo que dice Florencio es efectivo. Esa fue la reforma constitucional, ¿no es cierto? Si pasa esto, si gana el rechazo, queda vigente la Constitución de hoy día está vigente la del 80. 1980. Pero es importante destacar, digamos, que el sector de la derecha, por así decirlo, Chile Vamos, hizo un gran reconocimiento, no hace mucho tiempo atrás, en el sentido de que el haber ganado el apruebo en su momento con un 78%, significa que realmente la inmensa mayoría de la gente quiere un cambio constitucional. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto que legalmente la Constitución del 80 sigue vigente, pero ya hay un acuerdo unánime prácticamente en el país que se debe emprender el camino para generarse otra nueva Constitución. Usted lo está uniendo con el tema de que si ganara el rechazo, supuestamente vuelve a la Constitución del 80 y había un acuerdo explícito en el sentido con este 78% que votó por apruebo de generar el ambiente para una nueva escritura o nueva carta o nueva asamblea o nuevos constituyentes o nuevos expertos, lo que se decida. ¿Eso está diciendo usted? Sí, pero más exactamente digamos que hay que generar un nuevo proceso constituyente. ¿Quién lo desarrolle? Eso estará por verse. El presidente, ¿no es cierto?, dio su opinión en el sentido de llamar nuevamente, convocar una elección de constituyente. Pero habría que preguntarle a la gente si quiere que lo haga el Congreso, si quiere que lo haga parcialmente, ¿no es cierto?, constituyente y otra parte del Congreso. Ok, Rodolfo. Etcétera, etcétera. Pero ahora respecto de la salud. Yendo al tema de la salud, no hay que equivocarse en esto, porque esto lo ha reconocido todo el mundo, ¿no es cierto? Dice que habrá un sistema nacional de salud financiado a través de rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadores, trabajadoras, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. Bueno, aquí dice que se van a establecer cotización. La cotización ya existe, es el 7%. Actualmente va a las ISAPRE, que lo administran, ¿no es cierto? Pero en el FONASA, exactamente, hay 3,5 millones de afiliados en las ISAPRE y 14 millones de afiliados en el FONASA. Pero está claro, digamos, y todo el mundo no puede negarlo, que ya no, las ISAPRE no van a recibir ese 7%, ese 7% va a ir a un fondo general, ¿no es cierto?, que se va a complementar con rentas generales de la nación para financiar el sistema de salud. Y en ese sentido, tal como lo dijo el presidente de la ISAPRE desaparece. Okay. Sebastián. Sí, primero a propósito del tema de salud, creo que es súper importante decir que va todo enlazado con el tema de derechos sociales, que creo que es algo muy transversal, con excepción del candidato presidencial de la derecha,
que más o menos lo puso en duda el otro día cuando lo estaba escuchando, pero en el artículo 1 dice muy claramente que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y esto ya, incluso aquellos que están por el rechazo han dicho que es un check. O sea, creo que, más allá si uno no les cree, eso ya se lo dejamos a la gente, pero está ese piso, o debiese estarlo. El artículo 44 específicamente, el que trata sobre el tema que estábamos hablando ahora recién, yo creo que hay que distinguir dos cosas dentro de eso. Está el tema de la oferta como tal, o sea, quién es el que provee el tema de la salud, y el tema de cómo se hace la demanda, o sea, cómo funciona el tema de los seguros, por ejemplo, que está en ese artículo. Sobre el tema de la oferta, es un consenso generalizado que el sistema público de salud está en el suelo y se requiere un rol mucho más activo del Estado. Esto no quiere decir que el sistema privado desaparece, de hecho lo dice explícitamente, que corresponde en el apartado 4 del artículo 45, dice corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo regulación, supervisión, fiscalización de las instituciones públicas y privadas. O sea, las privadas se siguen contemplando como aquellas que dan oferta de salud, ¿cierto? Lo que sí se complementa, y creo que es muy importante y es un paso adelante en relación a la Constitución del 80, es que el Estado tiene un rol preponderante en dar una salud pública de calidad para todos y todas, que está un poquito más arriba en los artículos. Sobre el tema de ISAPRE y FONASA, evidentemente, y acorde a cómo se conforme la ley, hay que enfrentar una transición, porque si bien se establece un sistema nacional de salud, esto no es únicamente sobre el tema de qué va a pasar con los seguros, sino con todo el sistema en su conjunto. Y eso va a ser materia de debate de ley, donde el futuro Congreso va a tener un rol preponderante. Lo que nosotros esperamos es que se avance hacia un sistema único de salud, hacia un seguro único, que permita que obviamente haya más recursos, y más o menos el modelo que yo estuve leyendo en los debates fue el modelo inglés, donde existen proveedores privados que también pueden estar dentro de este sistema, pero que existe un piso igualitario para todos los chilenos y chilenas. Y eso es un paso adelante para mí al menos. Sebastián, acabas de decir tú dos cosas que me llaman la atención de consultarte nuevamente, porque tú hablas de que va a recibir este caudal de afiliados, de beneficiarios de ISAPRE, y que hoy día el sistema de salud FONASA no funciona bien. De hecho, la prueba está, yo lo conté, yo no quiero volver a contar la misma cosa, pero un hospital de Viña del Mar le está mandando pacientes porque no los puede atender, se los está mandando a las clínicas están facturando, y es una compra de servicio que hacen los hospitales. Si hoy día el sistema no es capaz, ¿cómo va a poder recibir esto o cuánta plata va a tener que inyectarle a FONASA para poder dar cumplimiento de los servicios que más o menos se están entregando o en FONASA o definitivamente en la ISAPRE? Sí. Esa es la pregunta, porque valorizar eso debe ser una cantidad enorme, que no creo que cubra el 7%, de hecho las ISAPRES no cobran un 7, sino que cobran un 7 más algo, que es lo que te da a ti el servicio. Y bueno, ¿y para qué nos vamos a meter en el tema de la ISAPRE con las demandas y todo lo demás? A mí me llama la atención eso. Si yo soy de ISAPRE y me dicen que me tengo que ir a FONASA, yo sospecho que me van a atender mal. Lo mínimo que podría pensar. Sí, o sea, existe mucha necesidad de un cambio. O sea, yo lo que me imagino como formato es que el sistema tal como está, FONASA, ISAPRE y esas nomenclaturas incluso, evidentemente tiene que, más que hacerlas desaparecer, hay que superarlas, porque evidentemente tiene que haber una integración. Ahora, esto para tranquilidad de todos y todas, el establecimiento de esto, y por eso dicen muchas veces conforme lo establezca la ley, es que tienen que establecerse un proceso que dura bastantes años. Yo lo que me imagino, y esto es a propósito de las reformas que se hicieron en Bachelet 2, que creo que es una de las lecciones que sacaron también muchos centros de estudio a propósito de esto, para que exista un proceso de transición de un Estado jibarizado como el que tenemos, muy chico y además en muchos casos ineficiente, a pasar a un sistema de derechos sociales, no es un salto de 4 años. Es un salto bastante grande, y lo primero que hay que hacer es intentar nivelar para arriba, y por lo tanto es establecer un buen piso para los sistemas públicos de salud. Eso yo creo que es lo primero, pero esto de fusionar así como tal de golpe y porrazo evidentemente no va a pasar, y tiene que haber una transformación primero en el tema de la oferta, porque si no, ¿cómo vaya a ser para absorber todo esto en un sistema público de salud que todos sabemos que no funciona bien? Sí, es evidente que no funciona bien y no es capaz de absorber toda la demanda que existe.
Perfecto. Ese es un tema. Bueno, sería tema de otra ocasión para que habláramos, porque no estoy de acuerdo con que el Estado es chico. Yo creo que tenemos un tremendo Estado que es ineficiente absolutamente y que necesitamos una reforma del Estado tremenda, porque yo creo que allí no se están cumpliendo muchas cosas y de verdad habría que modernizar el Estado. ¿Qué dice usted Sí, antes que entremos en educación? Porque vamos a entrar luego Perfecto. al corte, no sé, el Eso. director me dice cuánto falta, ya. Muy bien, Estamos entonces a 5 minutos de terminar el puedo primer decir. corte para Yo que voy a, entremos sobre, después a la educación. sobre el tema que planteas tú, quiero decir que leer, porque creo que es bueno el texto, ¿cierto? Para sacar Sí, le pedí que leyera, profe. Y leí ya lo encontré, no lo que me leyó. interesaba. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Eso dice el texto. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Es decir, la ley, el proyecto, integra a todos los prestadores privados que puedan y que estén de acuerdo con los valores. Porque aquí, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de esto? La salud, estimados amigos y estimadas amigas, deja de ser un negocio. Eso es lo fundamental que pretende esta Constitución. Que usted no tenga que mejorarse dependiendo del bolsillo que usted tenga o de la familia o de los platos únicos o de los hot dogs que le puedan hacer. Eso es lo importante. Y a eso tenemos que avanzar. Que como aquí lo ha dicho nuestro core Sebastián, no es una tarea de un día para otro. Porque tal como nuestro amigo Víctor Pavés ha tenido casos de pacientes, de hospitales, que han ido a clínicas, ¿cierto? Que lo han mandado a clínicas. También conozco el caso de clínicas que no han tenido interés por las características del paciente en seguir atendiéndolo y lo mandan a los hospitales. Entonces yo creo que aquí lo importante es eso, avanzar en terminar con la idea del lucro, de la ganancia, sobre todo con dinero público en la salud. Y vamos a tener el mismo debate en la educación. Perfecto. Rodolfo. Sí, a mí me gustaría, digamos, aclarar algunas cosas. Primero, yo di una muy buena explicación, Sebastián, pero no usó la palabra correcta, que es prestador, ¿no es cierto? Prestador. Las ISAPRES como administradora del 7%, con este artículo desaparecen, está claro. Es muy probable que los prestadores privados y públicos sigan existiendo. Pero aquí el problema no es el tema de la administración del 7% ni la administración del sistema, sino que aquí el problema es exactamente la salud pública y la salud como derecho. Y es allí donde está la dificultad. Él hablaba del sistema inglés. Y yo quiero decirles que el sistema inglés en este momento también tiene una enorme lista de espera. No ha resuelto los problemas. Y el problema de aquí es precisamente ese, la lista de espera. Gente que, mira, yo me atiendo en el sistema de salud público. Y por una situación, ¿no es cierto?, también de salud, estoy anotado en la lista de espera. Me dijeron, el médico me dijo, va a tener que tener paciencia, esperar más o menos como 4 años. Recuerdo haber visto un meme, digamos, en un periódico en donde llegaba un caballero de edad y llegaba al cementerio y le decía, mijita, acaba de llegar tu hora para que te atiendan. Y ya se había muerto. El problema es cómo se arregla eso. Y yo creo que en ese sentido ahí está el cuello de botella. Y por más que se administre aquí, y por más que se administre la plata allá, yo creo que la atención propiamente tal va a seguir sufriendo. Creo que ha habido una mejora en los sistemas primarios de salud. Los tacos se producen, digamos, ya en el sistema, en el nivel de las especialidades y en la parte ejecutorial misma, digamos, que no son capaces los hospitales de atender todo ese tipo de cosas. Yo creo que en este momento hacen una muy buena labor los prestadores privados, ¿ah? Y yo creo que el Estado también hace una buena labor porque nosotros tenemos en este momento lo que se llama, y que la gente desconoce, que es la ley de urgencia. Le quiero hacer una pregunta de los prestadores independientes. Los prestadores, hoy día, los médicos prefieren trabajar en clínica que trabajar para el Estado, porque ganan más dinero en las clínicas que en el Estado. Esa es una verdad. Sí, yo creo que es una verdad. El juramento de Hipócrates. Sí, yo creo que puede que sea una verdad, pero yo creo que es a media, ¿eh? No sé. Porque uno descubre en los médicos también una vocación social, ¿eh?
descubren una vocación social, porque ellos podrían, digamos, los médicos irse todos a atender a las clínicas. Sin embargo, hay médicos en los hospitales con especialidades complejas, Sí. ¿no es cierto?, que atienden ahí. Ok, Rodolfo, tengo 30 segundos, Sebastián, porque nos vamos a ir al otro bloque. Te quiero dar la No, oportunidad para que... creo que nos queda pendiente, porque dijiste que no estabas de acuerdo con lo del Estado pequeño. Creo que igual se subentiende a que hacía referencia el Estado con pocas funciones en materia de derechos sociales, a eso estaba haciendo referencia, pero en todo caso, cuando lleguemos al punto de discutir en las próximas semanas del capítulo Buen Gobierno y Función Pública, creo que trata el tema de modernización del Estado, que yo también creo que es una necesidad, refiriéndose al otro tema de la burocracia estatal. Ok, Sebastián, y a ustedes también. Bueno, interesantes temas estamos tocando en Plebiscito 2022 aquí en Primicia Televisión. Estamos junto a Florencio Valenzuela, junto a Rodolfo Torres y junto a Sebastián Farfán. Y si no me equivoco, los tres son profesores. Si Profe no de me historia equivoco. acá. A ver, Colegas. Yo soy de entonces lenguaje. volvemos con Eso, los colega. profesores en un segundo más. No se vayan. Plebiscito 2022. Gracias, queridos televidentes, por la espera. Te dije que era la pausa cortita. Ya estamos de regreso acá en Plebiscito 2022 en la señal 43.1 de la televisión abierta en la provincia de Marga Marga. Y estábamos hablando con Sebastián Farfán algunos temas acá internamente mientras estábamos en la pausa, pero le quiero dar la palabra a él si es que le quedó algún tema pendiente del anterior, de salud, si no entramos directamente al tema de educación y cuál es la perspectiva que tú tienes respecto de la visión que plantea la nueva propuesta respecto de la educación. Yo quiero decir algo antes, Sí. y que creo que lo dejó esbozar Florencio en algún minuto. Creo que en ambos casos, los que están por el apruebo y los que están por el rechazo, hay muchas cosas que todos resaltan que están muy buenas, que son muy buenas, pero hay una feroz discrepancia con algunos puntos que yo son claramente identificados. No sé si me atrevo a nombrar alguno, pero respecto del Poder Judicial, respecto del Senado, respecto de la plurinacionalidad, yo creo que son los temas más álgidos y que, salvados esos tres puntos, yo creo que estaría el 99% aceptando este cambio porque es una realidad. No hay que olvidarse de eso, que lo que estamos haciendo es seguramente no estar de acuerdo en estos puntos, pero en general yo diría que en un 90%, a lo mejor me estoy arriesgando mucho, en un 80% a lo mejor podemos estar de acuerdo, salvo errores como la nacionalidad con documentos falsos. Que ese fue un furcio. Sí, y yo sobre ese punto, que es un tema de debate político, quizás para empezar el bloque y meternos en educación, efectivamente creo que hay algunos puntos. Ayer me llamaba la atención y lo recordaba aquí el profesor Mario Weisblut, que ha estado muy activo en Twitter y, a mi juicio, de muy mala forma, para aquellos que lo respetamos mucho a propósito de temas como modernización del Estado, Educación 2020 y otros. Decía que él estaba a favor del 90% de la propuesta. De repente veo a gente de derecha diciendo estoy a favor también de la mayoría de la propuesta, pero yo decir, a propósito de eso, que una de las cosas buenas del texto es que justamente toda constitución no llega y se implanta de buenas a primeras. Evidentemente sobre esto va a venir un proceso de articulación y reforma. Hay varias cosas que seguramente son que podemos tener un consenso aquí mismo y vamos a decir, ¿sabes qué? Hagamos un consenso y las impulsamos. Me imagino el tema del estado de emergencia, por ejemplo, que alguien lo puso a la derecha y creo que eso es un consenso transversal. Sí, Sebastián, pero hay unos candados que están puestos ahí que no son susceptibles de modernizar hasta el 26. ¿Tú dices en esta Constitución? Sí. Ah, ya, pero eso es debatible. Eso es debatible. Por eso creo que nosotros podríamos ponernos de acuerdo fácilmente con un acuerdo así como el que generó este proceso constituyente y que me parece de lo mejor de la política. Ahora, si es con buen juicio, con buena intención de que podamos avanzar, creo que están todas las condiciones. Creo que por el otro lado, el camino del rechazo nos lleva hacia otro escenario. Pero bueno, metiéndonos al tema de educación, creo que este es uno de los puntos más sentidos, al menos por quienes somos de mi generación. Recién estábamos hablando, ustedes vivieron también una reforma importante en los años 60, ¿cierto? La reforma del 67, ¿cierto? Sí. Con movilizaciones en la calle y esa identificación que generó probablemente en ustedes hasta el día de hoy, etcétera. En nosotros fue el 2011, yo fui dirigente estudiantil aquí en Valparaíso de la Confech,
de la Universidad de Valparaíso el 2011, y una de las grandes demandas era justamente el tema de la educación pública. Y creo que entre los artículos, para que la gente los pueda leer con su propio juicio, del artículo 35 hasta el artículo 38 están contenidos los principales elementos rectores que recogen estas demandas. O sea, lo mismo, una similitud primero para despejar la cancha. No es contra el sistema privado como algunos han dicho a propósito de esto, bien de forma caricaturesca. Es un sistema que logre establecer un sistema público como la gente, que es más o menos la demanda, incluso que ya se habían avanzado en algunas cosas en los gobiernos anteriores, pero que hoy día se recogen en términos constitucionales, que creo que es un gran salto adelante y que sin duda a una parte de mi generación le toca así la fibra más profunda. Perfecto. Rodolfo. Sí, no, yo lamento, digamos, no coincidir ni contigo, estimado Víctor, en todo lo que dijiste al principio, introduciendo al tema, ni tampoco con Sebastián, en el sentido de que estaríamos de acuerdo con 80. Yo en realidad estoy en contra de este proyecto constitucional en su concepción filosófica, en su concepción de base. Eso es lo que yo rechazo, así que el resto del articulado, digamos, casi es para mí un adorno innecesario. Mira, cuando la Comisión Ortúzar, te lo voy a explicar, estimado Sebastián, que tú eres más joven. Cuando la Comisión Ortúzar, ¿no es cierto?, fue convocada, experto, digamos, para escribir el nuevo texto constitucional y dejar de lado el de 1925, las primeras sesiones, y yo me leí casi gran parte de las 700 sesiones, actas que hicieron, ahora no hay acta de las sesiones, curiosamente, pero ellos estuvieron, digamos, varios meses definiendo un punto para escribir la Constitución del 80. Y al final, ¿no es cierto?, acordaron que la base de la Constitución del 80 era la concepción cristiana del hombre y de la sociedad, ¿no es cierto? Cosa que aquí sucede completamente lo contrario. Cuando empezaron en el 2011 los estudiantes, ¿no es cierto?, hicieron un planteamiento: educación pública, laica, gratuita y de calidad. Yo pertenezco a un centro de estudio, pero de inspiración evangélica. Hicimos una lucha grande y gracias a Dios sacaron la palabra laica y empezaron una educación pública y gratuita y de calidad. Y desapareció la palabra laica y nosotros nos dimos por satisfechos. Cuando esta Constitución te establece un Estado laico con un sistema nacional de educación laico, ahí entonces yo es donde reviento, porque yo soy cristiano, soy evangélico. Yo tengo aquí, ¿no es cierto?, tengo aquí en mi poder, esta es el decreto número 924, que se emitió por primera vez el 7 de enero de 1984 y que fue después ratificado, que esto sucedió en el gobierno militar y que esto después fue ratificado por los primeros gobiernos de la Concertación. ¿En qué significa esto? Que se permitió, ¿no es cierto?, en atención a la realidad sociológica del país, que hubieran clases de religión en las escuelas, que fue una lucha muy grande que dieron los evangélicos, los obispos y los pastores, etcétera, etcétera, y que se logró. Al principio, el general Pinochet, digamos, fue un poquito estricto. Dijo, si en una escuela de 1.200 alumnos, una escuela básica, si hay 20 alumnos que quieren clase de religión evangélica, le damos. Bueno, la Concertación fue generosa con nosotros y dijo, basta que un par de alumnos pidan una religión determinada y se la damos. Aquí está el decreto que rige hasta el día de hoy. Entonces, cuando esta Constitución me establece un Estado laico con un sistema nacional de educación laico, entendiendo bien lo que significa laico, ¿no es cierto?, que es la prescindencia, es la separación del elemento religioso en el ámbito público, entonces ahí nosotros ya se terminarían las clases de religión evangélica y católica, y por supuesto, y se terminan los profesores de religión y desaparece, digamos, la filosofía cristiana. Yo creo que en la escuela, en atención a lo que piensa la inmensa mayoría del país, debería, ¿no es cierto?, cuando se habla del origen del hombre, ponerse los dos elementos. Mira, esto cree un montón de chilenos en el creacionismo. El hombre fue creado por Dios, a su imagen y semejanza. Y esto cree otra parte importante de la población, básicamente la élite, cree que se trata de una ameba y que es una evolución y que el hombre viene de otros seres inferiores. Plantear las dos y que la gente... Pero cuando tú desechas una
y más encima desechan las clases de religión en las escuelas, entonces yo no puedo estar conforme ahí. Un temazo. Mira, permíteme, yo Y algo creo tan que simple, sácale la palabra laica. Yo creo que esto tiene que ver con lo primero que hablamos nosotros, la importancia de que el gobierno entregue estos documentos, porque lamentablemente el colega está, pero profundamente equivocado. Está confundido, me gustaría está estar- confundido, y vamos a demostrarlo con el texto. El artículo 41, en primer lugar, lo de las clases de religión es una cosa que no aparece nada aquí. Esto es una cosa que a él se le ocurrió y que lo está dando. Es que dice es que un el típico fake news. dice que el sistema Pero es dice, laico. se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esto comprende la libertad de padres, madres, apoderados y tutores legales de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños y adolescentes. ¿Dónde se dice que aquí se va a terminar el Estado laico? ¿Qué significa un Estado laico? La otra vez usted hizo poner ahí y quedó muy claro. El Estado laico es un Estado prescindente. El Estado laico permite que todas las religiones, no como era antes aquí, Son que se palabras permitía antónimas, una prescindir. sola religión. Antes, y la gran lucha que dieron los evangélicos y los sectores progresistas, era para que la religión católica no fuera monopólica. Y fue una gran lucha, porque antes solo se permitían las clases de religión, habían solo edecanes militares, los edecanes eran solo católicos, y digamos, era la religión católica que la monopolizaba esto. Gracias al Estado laico, que es un Estado prescindente que respeta todo, hoy día es posible tener lo que tenemos. Y vamos al tema de la educación, propiamente tal. ¿De qué es lo que se trata? Se trata fundamentalmente, igual que la salud, que con recursos públicos, esto es muy claro en educación, nadie se enriquezca, no haya lucro con recursos públicos. Si usted quiere poner un colegio particular y quiere y atenerse, por supuesto, a los reglamentos del Ministerio de Educación, tiene toda la libertad de hacerla. Pero en el caso de los colegios particulares subvencionados, por lo menos en una etapa posterior, cuando ya tengamos una educación pública fortalecida, evidentemente que los recursos públicos, porque yo como profesor lo sé, los negociados que hay en muchos colegios particulares subvencionados, cuando los profesores se nos impedía pasar lista la primera, la segunda y la tercera hora, y se sabía cuando iban a venir los inspectores para poder arreglar la asistencia, porque se reciben los dineros por la asistencia. Es decir, eso es una cosa clara. Entonces, igual que en la salud, donde mejor está la Constitución es en los derechos sociales, y particularmente en la educación, porque se garantiza todo tipo de libertad. No debes preocuparte por lo que dices tú. La educación, los colegios, las clases de religión van a seguir existiendo, pero por supuesto, y se van a fortalecer, porque aquí está respetado. No era como antes que al niño se lo obligaba a escuchar una clase de religión, que generalmente era la católica. Muchas gracias, Florencio. Muchas gracias a usted. A ver, ¿Tú ¿por dónde? crees lo mismo que él? Por supuesto, amigo, y además te digo más. Me llama la atención que a propósito de lo que tú dices, este es contra la nueva Constitución. En el artículo 9, de hecho, dice explícitamente, si bien el Estado laico, pero ahí me entra la duda de qué entendemos por laico. Porque dice inmediatamente después, en Chile, artículo 9, para que la gente lo busque, en Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Dice después, ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio. O sea, para los cristianos, me parece que este es un tremendo avance y además algo que se asegura en un país que desde 1833 hasta 1925 la religión católica era la oficial, la católica apostólica romana era la oficial, y que no se permitía, incluso hasta las reformas laicas de la década del 80 del siglo XIX, no se permitían ni siquiera los cementerios laicos. O sea, me parece que lo laico es un plus para las religiones. Claro, es un plus muy importante. Y desde esa base, a propósito del tema que tú sacaste sobre la mesa, creo que esta Constitución se instala en más o menos el mínimo común denominador civilizatorio. Porque lo otro es una forma, o sea, poner una religión es una forma encubierta de impedir libertades. Eso sobre esa temática, y sí, después voy en educación. Sí, no, yo lamento, a ver qué palabra uso para que no sea fuerte o ofensiva. No, es importante, perdón, Rodolfo, que te interrumpa,
es importante lo que estamos hablando, muy importante, porque una de las cosas que se debe tener en consideración para usted, señora, señor, que el padrón es 15 millones de personas los que están llamados a votar. Y entiendo que hay más de 3,5 millones de evangélicos cristianos que también van a votar. Así que no es un tema menor. Y si el pueblo evangélico se siente en esta manera, es importante saber cuál es la situación que están enfrentando los evangélicos. Sí, me gustaría decir dos cosas. Y el pueblo evangélico, 3 millones, son 4,5 millones, incluyendo nuestros hijos y nietos, digamos ya en todas sus agrupaciones, hay varias agrupaciones a nivel nacional, todas allá han declarado públicamente por el rechazo, yo tengo aquí, también lo acaba de hacer la Iglesia Católica, digamos, hace un par de días atrás, lo primero. Lo segundo, yo lamento que en la élite académica chilena, intelectual chilena y también política, se ignore la sociología religiosa y se ignore, digamos, lo que dice la propia enciclopedia. Mira, toda Europa, casi todos los gobiernos son estados laicos, ninguno hay clase de religión, digamos, cristiana en los colegios. Incluso el laicismo llega tan fuerte. El ex primer ministro inglés, acá Tony Blair, dijo hace poco que hay recorriendo Europa un laicismo agresivo. ¿Sabe que los funcionarios públicos, si una funcionaria pública en Europa, cualquier país de Europa, va con un crucifijo, le hacen un sumario? Si en un hospital público en Londres, que tú acabas de citar delante, ¿no es cierto? Si una funcionaria, una enfermera cristiana hace una oración por un enfermo, la despiden del sistema. Conozco el caso de un terapeuta familiar, ¿no es cierto?, que él dijo, mira, yo por mis convicciones religiosas no puedo, digamos, asesorar a un matrimonio de 2 hombres. Lo despidieron. Entonces, el laicismo está muy fuerte en Europa. El laicismo es prescindencia, es separación, es sacar fuera la religión, ¿no es cierto?, del ámbito público. Yo quedó grabado lo que tú dices, también quedó grabado, pero lamentablemente no es así. Yo entiendo las buenas intenciones de ustedes, que todo el mundo vaya a votar a prueba, pero el laicismo es dejar fuera a Cristo, que es el Dios de 4,5 millones de evangélicos y que es el Dios de seguramente de millones de católicos, porque hay católicos también de corazón, ¿no es cierto? Lamento yo que no haya en el gobierno, ni siquiera en la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, especialistas en sociología religiosa, ¿no es cierto?, que puedan explicar, oye, esta es la cultura, esto es lo que piensan los evangélicos, pero a la luz de la realidad. El Estado laico es dejar fuera la religión del que le Estado, ha hecho. no de lo público. Bueno, es que los hospitales son públicos, las escuelas ahora van a ser públicas, las Fuerzas Armadas son públicas, las cárceles son públicas, quedan fuera del Pero sistema. no es sacarlos. Pero Por permíteme, favor, permíteme. es que eso... ¿Cómo Quisiera vamos a hacer una sacarlo? intervención antes, Claro, profesor. ¿cómo Quisiera no? hacer una intervención antes, Estudia. estimado. Es que tiene que ver con el tema. Yo quiero volver a la educación. Entiendo lo que estás planteando. Y primera aclaración, me aludiste respecto de que yo habría dicho que estoy a favor del 90%. No, o sea, digamos que tú entendías que te un quiero 90, aclarar un eso. 90% Quiero de la gente aclarar como que eso coincidía. porque yo no estoy ni en el apruebo ni en el rechazo. Yo estoy al frente. Entonces, así que no tengo, obviamente, ni tampoco voy a plantear mi posición respecto a esto. Trato de llevar objetivamente esto. No estoy tratando de influir en nada. Lo que quiero es que ustedes sean los Sí, que estimado Víctor, los llamados yo más que contradecirte a ti, contradecía tu opinión. Digamos. No, es que si se De que entendió había mal, mucha le quiero gente de decir acuerdo, entonces de que efectivamente yo encuentro que en ambos casos, en el apruebo y en el rechazo, encuentran cosas positivas y realmente está bien. Yo no soy nadie para decirle que no. Lo que quiero es volver al tema de la educación y quiero volver con la información y la pregunta de que ya hubo una reforma con la revolución de los pingüinos del año 2011 en que efectivamente se hizo el cambio, se intentó recaudar 8.000 millones de dólares para dar la educación gratuita, no se reunieron con la reforma tributaria y eso sería tema de otro programa. Respecto
de la reforma tributaria que está planteando el gobierno el día de hoy, pero no se reunieron los 8.000 millones de dólares para dar la educación gratuita, solamente se reunieron 5.000 millones. Y eso significa de que efectivamente se hizo un esfuerzo y el resultado aparentemente no movió la aguja respecto de los egresados de cuarto medio que ingresaron a la universidad. Fue el mismo número que estuvo el primer año, el 60% en el primer año se retiró de la carrera o se cambió de carrera, y finalmente los graduados al final en el cuarto o el quinto año, dependiendo de la carrera que estudiaron, fueron los mismos que se venían saliendo de la universidad anterior. Entonces, la pregunta es si esa reforma fue a medias o realmente no sirvió de nada, y que cómo va a ser ahora que esta va a funcionar. Ya, mira, yo no puedo dejar pasar varias cosas que se han dicho acá porque son insostenibles, son realmente insostenibles. La otra vez fue una gran ayuda que se hizo poner acá lo que significa Estado laico. Entonces, si alguien quiere atener, si quiere cambiar, yo soy profesor de lenguaje, entonces no podemos cambiar el sentido de los vocablos. El Estado laico significa que el Estado acepta todas las religiones, prescinde él de ser un Estado como en Irán, por ejemplo. Irán es un Estado donde no se permite otro pensamiento sino el pensamiento iraní. Teocrático. Ese es un teocrático, ¿cierto? Sí, aquí fue, bueno, pareciera ser que algunos aquí intentan mantener esa barbaridad. Aquí el Estado laico significa que hay una apertura total. Y es más, quiero decir, pero quiero Es que Florencio, es que me está volviendo al tema anterior. No, es que quiero ya la aclaración y quiero la hizo, haga el punto no, y responda por favor. inmediatamente. El tema, Pero si quiero no, no decir, vamos a avanzar nunca. pero porque quiero decir algo, permíteme, Permíteme. es que sabes que aquí si hacemos diálogo, Sí, perdón. el programa se complica. Yo te digo, me llamó a mí, viendo este programa, un testigo de Jehová. Que viene mañana. No, testigo de Jehová, un vecino que tengo, que vio este programa y lo vio, lo siguió, el testigo de Jehová, y me dijo, lo que dijo el señor Torres, el colega Torres, porque él también es falso. Putin, a propósito de que usted lo había elevado a la categoría de santo, es un hombre que persigue, o de apóstol, es un hombre que persigue de manera brutal a esa creencia. Los testigos de Jehová son atrozmente perseguidos, para que usted lo sepa. Es decir, un Estado no tiene esas características de apóstol que usted le dio. Ahora con el tema de la educación. Sí. Ahora vamos a lo que tú me gustaría preguntas. después aclarar Yo quiero decir lo siguiente. Hoy día, lamentablemente, el sistema de educación que tenemos en Chile es un sistema que reproduce la segregación que hay en la sociedad. El Estado chileno es un Estado con este sistema neoliberal que nos fue impuesto durante la dictadura, en la que usted alaba, la constitución de Pinochet. Se nos segregó, se nos dividió, se descremó la sociedad. Y lamentablemente hubo colegios, incluso hubo un ministro de Educación que le quería poner semáforo a los colegios. Para los peores, los rojos, los amarillos más o menos, y los verdes los aceptados. 30 segundos. Es decir, lamentablemente en la educación se reproduce el modelo de educación. Por eso que no es extraño lo que usted plantea como hecho, de que a las universidades, a pesar de los esfuerzos que se hacen, la mayoría de las personas que entran provengan de los estratos Muchas superiores, gracias, de los Florencio. colegios particulares. Muchas gracias, privados. Florencio. Voy a ir primero con Sebastián y luego con usted. Me parece Están muy bien. quedando los últimos minutos, por favor. Bueno, Así que ha estado interesante el debate. Yo creo que hay mucho que profundizar a propósito del debate que quedó acá, ¿ya? Porque no me quedó muy clara la propuesta que ustedes tienen. ¿Cuál sería? Se me escapa. En todo caso, a propósito del tema de educación... Sacan la palabra laico. A propósito del tema de educación, me parece que aquí hay una propuesta muy consistente, muy transversal además, que todos debemos confiar que va en línea con las reformas que se han hecho, quizás no la del 2006, que quedó trunca a propósito de la Revolución Pingüina, pero sí del 2011. ¿En qué consiste? En que primero el tema de la educación pública. Pensemos que en la educación pública es necesario distinguir dos espacios. Por un lado, la educación estatal y también la educación privada con fines públicos. Pensemos en el modelo de las universidades que son consideradas públicas o tradicionales. La Universidad Católica, por ejemplo, es una universidad privada, pero con un carácter público. Por lo tanto, recibe todos los beneficios también, o bastante de esos beneficios estatales, o la Universidad de Valparaíso, Universidad O la de Callampa, Concepción. que claro, la Universidad de Concepción también es privada con fin público. Entonces,
esta nueva propuesta reconoce todos esos matices. Lo que sí dice, y me parece muy fundamental y recoge lo que dijimos del 2011 como una cuestión central, es que tienen que haber aportes basales para la educación pública. Se tienen que inyectar recursos. ¿Para qué? Para que nivelemos la cancha hacia arriba y cumplamos el objetivo central, que el objetivo central es una educación para todos y todas, donde sea el piso mínimo para todos y todas, y que todos los talentos que están igualmente distribuidos en toda la sociedad, ya sean comunas que se dicen más vulnerables o las más ricas, siempre hay talentos y que por lo tanto todos tengan esa oportunidad. Ok, Sebastián. Don Rodolfo, nos quedan pocos minutos, le doy al tiro los minutos necesarios para el final. Que los aportes basales sean fijos y no sujetos a la asistencia, como decía el colega acá. Segundo, en Rusia no se persigue a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová están proscritos, sí, en Rusia. Un poquito peor. Proscritos, pero no hay una persecución. O sea, es decir, institucionalmente ellos no pueden existir. Seguramente lo hacen como se hacía la iglesia subterránea. Pero este sistema es muy injusto. Porque yo lamento, digamos, porque ustedes insisten en el tema del laicismo pensando que es inocuo, inofensivo, aséptico, que el laicismo, digamos, es lo mismo nomás. No es lo mismo, el laicismo es dejar fuera a la religión. Sin embargo, mira la injusticia que hay. En el caso, él hablaba de que la Constitución, el gobierno allá los divide. Imagínate cómo nos divide ahora. Somos 13 naciones dentro de un país. Pues. Imagínate cómo estamos divididos En un ahora. Estado unitario, sí. En un Estado unitario. Antes era un Estado unitario y estábamos divididos, pero a lo mejor eran ricos y pobres y clase media de La por medio. presidenta Bachelet, acuérdese que el día puso el día del protestante. Pero déjame decirte esto. Nos quedan pocos minutos. Sí, quiero decirlo telegráficamente para alcanzar a decirlo. Mira, en el caso de los pueblos originarios, ellos van a tener su territorio propio, gobierno propio, cultura propia, y van a tener sus colegios propios para que se reproduzca la cultura de ellos. Los mapuches van a tener sus propios colegios y a enseñar su espiritualidad. Y nosotros, ¿no es cierto?, que somos un montón de millones, vamos a poner, tenemos 120 colegios evangélicos en Chile, como con 130.000 alumnos. ¿Cómo van a quedar esos proyectos educativos con un Estado, con un sistema laico? Ahora, si ustedes me lo prometen, me lo ponen por escrito. Pero si está aquí, pero ¿para dice qué le vamos a laico, prometer? lean la palabra laico. Pero ustedes van a poder estar dentro del sistema público. Sí. Sebastián, por favor. No, eso, digamos, imagínate la injusticia. Mientras los pueblos originarios van a poder enseñar su cultura a través de la escuela, financiar, porque son 13 naciones, Van a pero tener hay, esta universidad. pero hay una sola. Estamos en Primicia Televisión, señal 43.1, por supuesto, conversando este conversatorio respecto de la nueva Constitución, los distintos puntos de vista, la visión que tiene cada uno y que obviamente si hay dos versiones, quiere decir que a lo mejor no está tan claro, y eso es lo que queremos llevar a usted, que de alguna u otra forma usted lea el texto, entonces va a poder tener la claridad de lo que usted pueda pensar o dirimir. Le vamos a dar un pequeño, ¿alcanzamos a darle minutos? Sí, alcanzamos a darle 30 segundos a cada uno para finalizar este programa. Nosotros los invitamos siempre a que esté atento, si no alcanzó a ver todo el programa, lo puede ver también en nuestro canal de Primicia Televisión en YouTube, pero todos los sábados está la versión que llevamos siempre a ustedes. Voy a partir por Sebastián para darle los 30 segundos. Esa es su cámara, Sebastián, así que diríjase usted a los televidentes. Sí, amigos y amigas, primero gracias por darse el tiempo de ver estos espacios que siempre son tan necesarios. Los llamo simplemente a poder leer esta Constitución, que es un tremendo ejercicio ciudadano. Recordemos cómo surgió el espíritu democrático que está vertido acá. Y a propósito de nuestros amigos cristianos que quizás van a estar viendo este debate, no hay que tener miedo. Ustedes van a ser respetados, sus colegios también van a ser respetados y van a tener igual o más libertades de las que tienen hoy día. Y eso va a estar asegurado en este texto, así que sin miedo a poder avanzar por un apruebo para un nuevo Chile, un Chile a la altura del siglo XXI. Muchas gracias, Sebastián Farfán, consejero regional. Profesor Florencio Valenzuela. Me quiero sumar también a lo que ha dicho el amigo Farfán, felicitando estos espacios, como le hemos dicho, y quiero decirle sobre todo al pueblo evangélico que puede estar viendo esto. Han sido los gobiernos progresistas los que han abierto siempre espacios de las concepciones conservadoras. El primer obispo, el primer cardenal en Chile fue nombrado bajo el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, José María Caro.
La presidenta Bachelet fue la que instituyó el Día de los Evangélicos. Es decir, no tengan temor, no crean estos fantasmas que se crean que los van a perseguir. Todo lo contrario, un Estado laico garantiza sus derechos. Muchas Por eso, gracias. voten a prueba. Muchas gracias, profesor Florencio Valenzuela. Y el turno de los 30 segundos del señor Rodolfo Torres Valdés, profesor y profesor de teología. Exacto. Mira, dice en el preámbulo del proyecto, dice que este ha sido un proceso, ha salido el documento de un proceso participativo. Y se dieron la oportunidad para que hubieran mociones de parte del público respaldadas por firma para incluir. Nosotros promovimos una de estas iniciativas populares de ley constitucional, Estado laico no laicista, para asegurarnos que lo que nosotros deseamos siga siendo así. 87.000 firmas. ¿Qué es lo que hicieron los constituyentes? Al tacho la basura. No consideraron ni valoraron. O sea, ¿por qué le pusieron participativo? Si lo hicieron ellos, había 37 constituyentes de la derecha, no le hicieron caso en ninguna cosa. Nosotros presentamos un proyecto de Estado laico, pero no laicista, para dejar, ¿no es cierto?, que la religión siga presente en el ámbito público. 87.000 firmas, al tacho de la basura. No consideraron, pero ni lo miraron. Ok, Rodolfo, te agradezco. Sí, por eso, el nombre. rechazo. Muchas gracias. A ustedes los invitamos siempre a Primicia Televisión, el primer canal de televisión digital abierta de libre recepción aquí en la provincia de Marga Marga. Así es que seguramente vamos a estar viendo la franja política a través de nuestro canal a partir del 4 de agosto. Así que los invitamos a permanecer siempre en sintonía y gracias a nuestro director, el señor Robert Hernández, y también a nuestra productora ejecutiva, la señorita Yulisa Reyes. Reyes, le iba a decir Debía ser Reyes. Reina, ¿cierto? Es Reyes. Es Reyes, pero debería ser reina. Gracias, que estén muy bien, nos vemos. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.